grabo esta introducción al video? Resulta que el viernes 20 de mayo fue mi examen y me desmayé, literalmente estaba tan cansada porque dormí 4 horas, luego fui al examen, me levanté temprano y aguanté hasta como las 8 de la noche en estado normal, pero después decaí, me empecé a sentir mal, vomité todo lo que había comido y me mareé y me dolía la cabeza y entonces típica Susana que se siente mal porque no aguanta el estrés, porque no aguanta el calor y porque está cansada. Aquí está, aquí están los videos sobre lo que pasó ese día, sobre las cosas que ese día hubo. Discúlpenme por decir tantas tonterías, por no contestar bien, pero pues yo me pongo muy nerviosa y pues también no soy la persona más inteligente del mundo, por eso es que hasta ahí llegan mis capacidades. Espero que les gusten. Aquí está, sin más preámbulos, lo que sucedió en mi examen. Además, ya no grabé después, pues porque me empecé a sentir mal, pero aquí está lo que ocurrió ese día. Vamos a verlo. Este último se interesa en los textos que mezclan realidad y ficción, tal como lo hace Salvador Elizondo en el corpus de estudio que había elegido para la tesis. Autobiografía o autoficción. El trabajo de Philippe Lejeune sirvió como base para el comienzo de la investigación sobre las escrituras del yo. La autobiografía precoz lleva en el título una definición implícita. Sin embargo, al llevar a cabo el análisis pude darme cuenta de que no se trata de una autobiografía. Servicios contra el uso de la violencia física contra las mujeres. Hay algo en su condición que la atrae y la desea. Ese día, creo que agoté para siempre todas las posibilidades de ser brutal contra un ser indefenso, y mientras me enseñaba de la manera más bestial contra su cuerpo compactado, en las actitudes más instintivamente defensivas que pudiera adoptar, experimentaba al mismo tiempo el placer de, mediante la fuerza física, poder aniquilar una concepción del mundo. Pero no todo lo aprendido quedó en el campo de lo académico. También a nivel personal pude aprender que la memoria recurre en precisiones, se alimenta de ellas para crear nuevos recuerdos, pues le es imposible reconstruir con fidelidad un evento pasado. Lo más difícil fue escribir sobre el autor sin repetir dicha palabra un número exagerado de veces. Tampoco era posible utilizar el término escritor como sinónimo, pues no son exactamente lo mismo. Usé en todo caso creador, constructor, artista e incluso personaje. Sí. Me voy a centrar en algunos aspectos de tu trabajo que quizá por mi interés personal me resultan interesantes de discutir y dialogar. Lo primero tiene que ver con las posibilidades de escritura de tu trabajo. Uno de los aspectos que yo subrayaba en el voto era justamente la riqueza de tu escritura, la facilidad con la que escribes. Susana, me gustaría escuchar tu reflexión sobre cómo, entiendo de alguna manera que este contexto que tú haces se orienta quizá a dialogar con aspectos de autoficción y de biografía. También hablas justamente de, no sé, las revistas que se están publicando en ese momento, ¿no? Sí. Pero entendiendo que de alguna forma tu trabajo ya lo leí y ya di un voto aprobatorio, me gustaría aprovechar para dialogar contigo sobre cómo es que en este grupo, o en esta generación de medio siglo, hay una conciencia cada vez más abierta, cada vez más extendida, digamos, en la literatura, para tocar estos temas. Yo siento que la de Elizondo destaca porque sí llega a ficcionalizar bastante los elementos que pone en el texto. Al contrastarlo con otras de las mismas autobiografías, sí se notan diferencias, que en realidad las otras sí son autobiografías como tal, y Elizondo intenta ir más allá. Vamos a la doctora Norma Angélica Cuevas. Sí, muchísimas gracias. Bueno, en realidad, Susana, varios de los comentarios
que a mí me interesaba tratar contigo, pues lo he hecho en el documento que te entregué junto con el voto. Pero ahora que he escuchado las reflexiones del doctor Ramírez, coincido en algunas cosas y me parece que valdría la pena volver a detenernos, no quizá con esa amplitud de las respuestas que él podía haber esperado a partir de sus reflexiones, pero que sí están atisbadas en los capítulos de tu tesis y que justo ahora al final, cuando te pide que reflexiones sobre tus aportes, los recuperas. Lo que se ha dicho aquí ha sido la máxima elisondiana de que la escritura es un sueño, ¿no? Y qué es lo que se ha venido explicando, por un lado. Y por otro lado se ha hecho énfasis en el procedimiento más que en el resultado cuando se habla de la ficcionalización. Entonces, creo que por ahí, a lo mejor jalando esos hilos de lo que es el autor, el intento, por lo menos la huida del lugar común, implica una búsqueda de hacia dónde sería eso nuevo, es que a lo mejor se podría volver a la pregunta que me parece sumamente interesante, de por qué a estos escritores que están publicando en los años 50, 60, 70, pero sobre todo a partir de los años 50, tienen este interés por volcar hacia el interior, que se ha leído desde mi punto de vista mal cuando se reduce a que eso implica que se quieren alejar de cualquier compromiso social. Por el lugar común me refería al trabajo crítico que ya es muy conocido sobre el parapego, el grafógrafo, que son los textos más estudiados. Sobre por qué es raro o clásico, posiblemente se encuentre entre los dos y dependerá del lector o del enfoque que se quiera dar, ¿no? Claro, a lo mejor por los temas, porque son temas que no a todos pueden llegar, digamos, a impresionar. Entonces supongo que por eso también puede ser un raro. Clásico, pues porque son textos a los que uno siempre regresa y que a través de la relectura siempre aportarán algo nuevo, siempre hay algo que queda afuera y que cuando se vuelve a leer lo encuentra uno. Lo que hace que Elizondo se esté convirtiendo ahora en un clásico, porque nos permite reflexionar sobre el lenguaje, sobre lo que es la escritura, porque es justamente allí donde radica el ser, ¿no? Es decir, estamos hablando de una ontología, pero si no nos gusta la palabra, ¿no? Lo que podemos hacer, estamos hablando de algo más importante que es precisamente lo que nos constituye. Y ahí es donde el propio Elizondo genera las explicaciones de sus obsesiones escriturales, que hay que desarrollar, que están por hacerse. Como dices, del lenguaje. Y eso mismo se refleja en hacer una reflexión en torno a la persona, a lo que constituye, digamos, a esa persona, que es la memoria, los sueños, la imaginación. Entonces va haciendo un perfil no solo de la manera de escribir el mundo o de cómo un escritor está entendiendo el mundo, sino también como él, como ser humano, como persona real, ya no solo como personaje, sino como persona real, está pensando la escritura y el mundo mismo, ¿no? Y sí, lleva a cabo reflexiones en torno a la teoría o en torno a la escritura y el lenguaje, pero lo hace de una manera, digamos, lírica y no cayendo en hablar o en usar términos o conceptos de la teoría literaria, ¿no? O sea, ahí lo entiende o lo explica más visto a través del propio texto, de la propia obra y de él como creador. Yo voy a ser bastante breve porque te dijeron cosas que a mí me parecen muy importantes y que creo que quedan en la mesa
no nada más para ti, sino para todos, ¿no? O sea, a mí me interesa mucho eso de pensar lo que sacó el doctor Efraín a la discusión, ¿no? ¿Por qué ese regreso a la memoria? Porque no ese regreso, sino esa importancia de los textos de memoria de esa generación. A mí no me gusta mucho la explicación de la moda. O sea, yo creo que la moda de alguna manera sí incide, pero de manera muy superficial, y que de pronto cuando algo se vuelve moda es porque viene de algo mucho más profundo, ¿no? Entonces, uno puede pensar que ya estaba lo de Proust y que ya había aparecido Freud y todas las implicaciones que puede tener el conocimiento, el autoconocimiento. O sea, si fue cierto, no lo contaría, ¿sí? O sea, por lo menos a mí me parece. Y el hecho de contarlo, a mí me parece, pero es una pregunta que te hago a ti, que tú conoces mucho más Elizondo en este momento, ¿no? ¿Qué tanto es esa provocación al género? O sea, están buscando una autobiografía, se habla de autoficción en donde de todas formas hay el referente referencial, que además no veo cómo puede haber una ficción sin un referente real, ¿no? Pero en este caso, hacer que la ficción de una autobiografía se potenciara al máximo contando ese tipo de cosas, y entonces de alguna manera la autoficción se convierte en ficción. Esa es mi pregunta. ¿Cómo ves eso? Precisamente provocar, ¿no? Pero le interesaba hacerse un perfil de autor, de un autor, digamos, malo, del hombre misógino. Quería hacerse pasar siempre por escritor, quería no solo ser Salvador Elizondo persona común y corriente, o sea, quería que cuando se pensara en él, se pensara en todas estas cosas también que va diciendo, como que desde pequeño le gritara a los niños judíos, o sea, pequeños detalles que va dando que van creando esta figura que llegó a ser Salvador Elizondo, ¿no? Creo que esa es la diferencia, que tal pareciera que quería que los lectores lo odiáramos, ¿no? Como título es autobiografía y como estilo, digamos, ya es autoficción, y yo creo que incide algo que tú dijiste muy al principio, ¿no? La obra principal se vuelve la vida. Claro, en el caso de ellos que no paraban de escribir, la vida queda por escrito, pero los autores que no escriben autobiografías ni este tipo de géneros crean un personaje de ellos, y más ahora en que los escritores no están atrás de bambalinas, sino que están delante del escenario, ¿no? Es la factura, digamos, del personaje Elizondo que está en sus obras y que está aparte, ¿no? Está en su propia vida, ¿no? Sí, o sea, aunque son, digamos, cosas diferentes, el autor y un personaje, en Elizondo siempre están fundidos, ¿no? No solo en estos textos que yo consideré llamar autoficciones, sino en la obra en general, aunque no diga en otros textos que es él el que está escribiendo, siempre el personaje tiene características y siempre lleva a cabo reflexiones que remiten de alguna manera a él como autor, como persona. Entonces, en el caso específico de Elizondo, puedo decir que siempre está como este diálogo entre el texto y él mismo, entre las ideas que proporciona y él como figura autoral. Por favor, que salga para... Pues ya llegamos a la tercera parte de este examen, que toca dar lectura a los resultados y a la toma de protesta. Como secretaria de este sínodo, pues voy a dar lectura al acta del resultado de lo que hemos conversado y acordado los tres lectores. En la ciudad de Jalapa, Enríquez, Veracruz, siendo las 10 horas del día 20 de mayo del año 2016, reunidos en el Salón de Usos Múltiples del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana, los ciudadanos, doctora Elizabeth Corral Peña, doctor Israel Ramírez, doctora Norma Angélica Cuevas Velasco, presidenta, vocal y secretaria respectivamente, constituidos el jurado para examinar, de acuerdo con el artículo 34 del Reglamento de Estudios del Posgrado,
a la ciudadana María Susana Vera, quien presentó la tesis El autor en la ficción, la obra narrativa de Salvador Elizondo, aprobarla por unanimidad. Enseguida, la presidenta del jurado te tomará la protesta. Licenciada, ahora ya maestra, María Susana Vera, ¿protesta usted que en el ejercicio de su profesión procederá siempre de acuerdo con la ley, velando por el prestigio de su universidad, que está segura de su preparación y honradez? Sí, protesto. Si no actúa así, que la Universidad Veracruzana y la sociedad se lo reclamen. Bueno, pues con la toma de protesta de ley a la sustentante, damos por terminado este acto. Muchas gracias. Yo la neta no le entendí nada. Yo tampoco lo entendía. Bueno amigos, espero que les haya gustado mucho este video. Yo más o menos disfruté ese día. Disfruté lo más que pude. Aguanté más o menos hasta las 7, 8 de la noche. Tomen en cuenta que dormí 4 horas, tomen en cuenta que estaba cansada, que acababa de tener un examen y aunque mis respuestas no fueron las más brillantes, en realidad no fueron las más brillantes, ustedes pudieron verlo. No sé hablar en público, me pongo muy nerviosa y en realidad no sé nada de la vida ni de la literatura, no sé por qué sigo aquí, por qué existo, no sé nada, no sirvo para nada. En fin, no me voy a mal viajar, nos vemos en otro video. Mañana, supongo. Ay, además no había subido este video porque mi iPod se lo llevó Kevin. Pero ya, ayer fui a recuperarlo y hoy estoy grabando este video. Espero que les haya gustado. Aquí abajo están todas mis redes sociales. Y cuídense mucho. Adiós.